Nada es eterno. Sabiduría budista para la vida. El budismo, desde sus raíces más antiguas en la India hasta sus múltiples expresiones en el mundo contemporáneo, ha sostenido una verdad fundamental que atraviesa todas sus enseñanzas: la impermanencia. Esta enseñanza, formulada como anicca en pali o anitya en sánscrito, señala que nada permanece fijo, nada se sostiene para siempre, nada puede escapar al flujo constante de transformación que define la existencia. Todo lo que surge está destinado a cesar, todo lo que comienza lleva implícito su final, todo lo que nace se encamina hacia su disolución. Lejos de ser un pensamiento pesimista, esta comprensión abre la puerta a la libertad interior. Reconocer que nada es eterno nos libra de la obsesión por aferrarnos, del miedo al cambio y de la ilusión de control absoluto. Es una invitación a vivir de manera más consciente, a saborear el presente con intensidad, a valorar lo que tenemos sin caer en la trampa de creer que permanecerá inmutable. La sabiduría budista nos recuerda que incluso nuestro propio yo, nuestra identidad tan firmemente sentida, está sujeta a transformaciones incesantes. Nuestros pensamientos, emociones, cuerpos y circunstancias se entrelazan en un tejido de causas y condiciones que nunca deja de moverse. Al observar esta danza de la impermanencia, aprendemos a soltar, a aceptar y a abrirnos a la vida con un espíritu más ligero y compasivo. En este texto exploraremos cómo la noción de que nada es eterno puede iluminar distintos aspectos de nuestra existencia. No se trata de una idea abstracta, ni de una doctrina que debamos aceptar por fe, sino de una realidad que podemos comprobar en cada instante de nuestras vidas. Lo que hoy sentimos no será lo mismo que mañana. Lo que nos parece sólido se desmorona con el tiempo. Lo que rechazamos se transforma en aprendizaje. Lo que amamos cambia de forma, pero no necesariamente desaparece de nuestra experiencia. Así, en 5 amplios apartados, profundizaremos en cómo la impermanencia se manifiesta en el mundo, cómo afecta a nuestras relaciones, cómo puede liberarnos del sufrimiento, cómo nos invita a una vida de mayor gratitud y cómo nos abre a un horizonte espiritual donde el apego se disuelve y la compasión florece. La impermanencia como ley fundamental de la existencia. Desde el momento en que respiramos por primera vez hasta el instante en que exhalamos por última vez, nuestra vida es un flujo incesante de cambios. El budismo, al observar con claridad la condición humana, afirma que la impermanencia no es un accidente ocasional, sino la esencia misma de la realidad. Nada permanece fijo. Los cuerpos envejecen, las montañas se erosionan, los ríos cambian de cauce, los pensamientos se desvanecen, los recuerdos se diluyen, los vínculos se transforman, los imperios caen, las estrellas explotan. Si hay algo que nunca falla, es que todo está en movimiento. Cuando Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, una de las comprensiones más profundas a las que llegó fue precisamente esta: todo lo condicionado es impermanente. Con esta afirmación, señaló que todo fenómeno que surge a partir de causas y condiciones está destinado a desintegrarse una vez que esas condiciones cambien. Ningún objeto, ninguna emoción, ninguna situación, ningún ser vivo escapa a esta ley universal. Sin embargo, aunque esta realidad es evidente, los seres humanos nos empeñamos en negarla. Queremos que las cosas agradables duren para siempre. Queremos que las personas que amamos no cambien. Queremos que nuestra juventud se mantenga intacta. Queremos que la prosperidad no tenga fin. Y cuando la vida nos demuestra lo contrario, sufrimos. Aquí reside la raíz de gran parte del dolor humano. La lucha contra lo inevitable, la resistencia a la naturaleza cambiante de las cosas. Observar la impermanencia no significa resignarse con amargura. Más bien,
Implica abrir los ojos a lo que ya es, reconocer que lo transitorio no nos quita valor, sino que nos invita a una relación más realista y profunda con la vida. La flor que admiramos hoy perderá sus pétalos, pero su fragancia y su belleza en este instante se vuelven aún más valiosas, justamente porque sabemos que no se mantendrán para siempre. El amor que sentimos por alguien se enriquece cuando recordamos que no es eterno, y esa conciencia nos empuja a cuidarlo con ternura mientras dure. La práctica budista nos anima a contemplar una y otra vez cómo los fenómenos surgen y se desvanecen. En la meditación, al observar la respiración, podemos ver cómo cada inhalación nace y muere, cómo cada exhalación surge y se extingue. Al prestar atención a las sensaciones corporales, percibimos cómo cambian de instante en instante. Al mirar nuestros pensamientos, vemos cómo aparecen de la nada y desaparecen sin dejar rastro. Esta observación directa nos enseña que nada se aferra a la eternidad. Aceptar la impermanencia también nos ayuda a relativizar nuestras preocupaciones. Aquello que hoy parece insoportable no será igual mañana. El dolor, aunque intenso, se transforma con el tiempo. Las pérdidas, aunque nos desgarran, dan lugar a nuevas experiencias. Las dificultades, aunque nos abruman, nos enseñan y nos moldean. Comprender que todo pasa nos da paciencia, nos da esperanza y nos da la sabiduría para no reaccionar con desesperación ante lo que hoy nos hiere. Pero hay más. Reconocer que nada es eterno nos despierta a la urgencia de vivir con presencia. Si supiéramos que una conversación con un ser querido será la última, ¿no la escucharíamos con mayor atención? Si entendiéramos que una oportunidad no volverá, ¿no la aprovecharíamos con mayor decisión? La impermanencia nos invita a no dar nada por sentado, a no postergar lo esencial, a no vivir dormidos en la ilusión de que siempre habrá mañana. A nivel social y cultural, también podemos ver la huella de esta verdad. Ninguna civilización ha perdurado intacta. Los monumentos, por majestuosos que sean, se desgastan con los siglos, las lenguas se transforman, los valores cambian, las instituciones se derrumban, las modas pasan. Creer que algo humano será eterno es engañarnos, y sin embargo, de esas transformaciones surgen nuevas expresiones, nuevas formas de belleza, nuevas posibilidades. La impermanencia no es solo pérdida, es también creación constante. En la vida cotidiana, aceptar la impermanencia puede ser un bálsamo. Nos permite soltar resentimientos, porque comprendemos que el dolor que alguien nos causó ya no es el mismo hoy. Nos permite reconciliarnos con nuestro propio pasado, porque entendemos que el yo que cometió errores no es idéntico al yo que somos ahora. Nos permite tener compasión por los demás, porque sabemos que ellos también están en proceso, cambiando, luchando, aprendiendo. Cuando vemos que nada es eterno, surge en nosotros una actitud de desapego sano. Desapego no significa indiferencia ni frialdad, sino la capacidad de amar, disfrutar y valorar sin aferrarnos con desesperación. Significa vivir plenamente lo que se nos da, pero también saber soltar cuando llega el momento. Como enseña el budismo, el sufrimiento surge del apego, de querer que lo impermanente sea permanente. Y liberarnos de ese apego es el camino hacia la paz interior. Así, el primer paso en la sabiduría budista sobre la vida es contemplar con serenidad la impermanencia. Nada es eterno, y justamente por eso todo tiene un brillo único. Nada es eterno, y precisamente por eso la vida es preciosa. Nada es eterno, y por esa razón, aprender a fluir con los cambios es el arte esencial de vivir con conciencia. Al integrar esta comprensión en nuestro corazón, nos preparamos para enfrentar los siguientes aspectos de nuestra existencia con una mirada más lúcida y compasiva. La impermanencia no es una amenaza, es una maestra.
Una maestra que nos recuerda que cada instante importa, que cada vínculo merece cuidado, que cada experiencia es irrepetible. Si este mensaje resuena contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando juntos en estas enseñanzas transformadoras. La impermanencia en nuestras relaciones y vínculos humanos. Las relaciones humanas son, quizás, uno de los ámbitos donde la impermanencia se hace más evidente y, al mismo tiempo, más difícil de aceptar. Desde que nacemos, estamos inmersos en una red de vínculos que nos sostienen, nos forman, nos hieren y nos transforman. Padres, hermanos, amigos, maestros, compañeros de trabajo, amores, hijos, vecinos, conocidos. Cada rostro que encontramos en nuestro camino marca una huella en nuestra vida, y sin embargo, ninguna de esas relaciones permanece exactamente igual. Cambian con el tiempo, evolucionan, se fortalecen o se debilitan, florecen o se marchitan. A veces nos acompañan durante décadas, otras veces solo por un instante fugaz, pero en todos los casos están atravesadas por la ley de la impermanencia. El budismo nos invita a mirar de frente esta verdad. Los vínculos humanos no son eternos. No lo son porque las personas mismas no son eternas, y no lo son porque los sentimientos, las circunstancias y los contextos que los sostienen están en constante transformación. Resistirse a esta realidad genera sufrimiento. Aferrarse a una relación queriendo que nunca cambie, que nunca se altere, que nunca se termine, es condenarse a la frustración. Pero comprender la impermanencia en nuestras relaciones nos abre a la posibilidad de vivirlas con mayor presencia, gratitud y sabiduría. Cuando miramos la historia de nuestra vida, podemos ver claramente esta danza de los encuentros y las despedidas. Recordamos a compañeros de la infancia con los que ya no tenemos contacto, a maestros que dejaron una marca profunda y ya no están, a amistades que parecían inseparables y se desvanecieron con el paso de los años, a amores que creíamos eternos y se transformaron en recuerdos. Nada de esto significa que aquellas relaciones no tuvieran valor. Al contrario, justamente porque fueron impermanentes, nos dejaron enseñanzas, experiencias y huellas que nos convirtieron en quienes somos hoy. Cada vínculo, incluso los que se rompieron, aportó algo a nuestro camino. La dificultad surge cuando nos negamos a aceptar esta naturaleza cambiante. Nos aferramos a la idea de que alguien debe permanecer a nuestro lado para siempre, o de que una relación solo vale si nunca cambia. Esta actitud rígida nos lleva a sufrir cuando inevitablemente las cosas se transforman. En el amor, por ejemplo, solemos querer que la pasión inicial dure eternamente, que la otra persona nunca cambie, que siempre nos mire con los mismos ojos. Pero los seres humanos cambian, los afectos evolucionan, las circunstancias nos afectan. El amor que sobrevive no es el que pretende eternidad inmutable, sino el que sabe adaptarse a las estaciones de la vida, el que crece con los cambios, el que no teme transformarse. En la amistad ocurre algo similar. Hay amigos que nos acompañan durante un tramo de nuestro camino y luego, por decisiones, mudanzas o intereses distintos, se alejan. Muchas veces sufrimos pensando que hemos perdido algo, sin darnos cuenta de que la esencia de la amistad fue real mientras existió. El hecho de que se transformara no borra lo vivido. Aceptar que nada es eterno nos permite honrar esas amistades sin resentimiento, agradeciendo lo que compartimos en lugar de lamentar lo que ya no es. Incluso en la familia, donde los lazos parecen más firmes, la impermanencia se hace sentir. Los hijos crecen y se independizan, los padres envejecen, los roles cambian, las distancias aparecen. Querer congelar la vida familiar en una fotografía idealizada es imposible. El desafío es aprender a acompañar esos cambios con amor, sin aferrarse a cómo eran las cosas antes.
La muerte es, por supuesto, la expresión más radical de la impermanencia en las relaciones. Perder a alguien que amamos nos confronta con la verdad más dura. Ningún vínculo humano dura para siempre en el plano físico. El dolor de la pérdida es real y profundo, pero también puede abrirnos a una comprensión más amplia. Lo que compartimos con esa persona sigue viviendo en nosotros como memoria, como enseñanza, como huella imborrable. La impermanencia no destruye el valor de lo vivido, al contrario, lo vuelve único e irrepetible. El budismo nos ofrece prácticas concretas para cultivar esta aceptación. Una de ellas es la meditación sobre la muerte y la transitoriedad. Aunque pueda parecer sombría, en realidad nos ayuda a valorar más intensamente a quienes nos rodean. Cuando recordamos que nuestros seres queridos no estarán siempre, que este mismo día puede ser el último que compartamos con ellos, surge naturalmente una actitud de cuidado, de ternura, de perdón. Los enojos se relativizan, los rencores pierden peso, lo esencial se hace más claro. Otra enseñanza clave es el desapego. Como ya dijimos, desapego no significa frialdad ni indiferencia, sino la capacidad de amar sin aferrarnos con desesperación. Cuando entendemos que nada es eterno, podemos amar con mayor libertad, sin pretender poseer al otro ni controlarlo. Podemos disfrutar de la presencia de alguien sabiendo que es un regalo temporal, y justamente por eso no damos por sentado lo que nos brinda. Este tipo de amor es más profundo y más generoso, porque no está basado en la ilusión de permanencia, sino en la gratitud del presente. Aceptar la impermanencia en nuestras relaciones también nos ayuda a reconciliarnos con las despedidas. En lugar de vivirlas como tragedias absolutas, podemos verlas como parte natural del flujo de la vida. Claro que el dolor no desaparece, pero deja de ser un sufrimiento estéril y se transforma en un aprendizaje. Cada persona que se va nos enseña algo sobre nosotros mismos, sobre nuestras expectativas, sobre nuestra capacidad de soltar. Y cada persona que llega nos recuerda que la vida es renovación constante. A veces, incluso las rupturas dolorosas tienen un sentido oculto. Una amistad que termina puede abrirnos espacio para nuevas experiencias. Un amor que se apaga puede enseñarnos a amarnos a nosotros mismos. Una distancia puede mostrarnos la importancia de valorar el tiempo compartido. Nada es eterno, pero nada es en vano. En este contexto, la impermanencia no solo es una verdad dura, sino también una fuente de esperanza, porque si nada es eterno, tampoco lo es el sufrimiento que a veces sentimos en nuestras relaciones. Los conflictos pasan, las heridas cicatrizan, los rencores se disuelven, los malentendidos se aclaran. Incluso los vínculos rotos pueden renacer transformados. Y cuando no renacen, la vida nos ofrece siempre nuevas oportunidades de conexión. A nivel espiritual, comprender la impermanencia en las relaciones nos ayuda a ver que, más allá de los vínculos cambiantes, existe una dimensión de amor universal que no depende de las circunstancias. El budismo nos habla de la compasión como esa actitud que abraza a todos los seres sin excepción. Mientras nuestras relaciones concretas cambian, podemos cultivar una compasión que trasciende lo efímero, una compasión que no se aferra a una persona en particular, sino que se abre a todos por igual. Vivir desde esta perspectiva nos permite relacionarnos de manera más sana. Dejamos de exigirle al otro que nos dé seguridad absoluta. Dejamos de temer los cambios. Dejamos de pensar que una pérdida significa el fin de todo. Aprendemos a valorar lo que tenemos hoy, a amar sin cadenas, a agradecer incluso cuando llega el momento de soltar. La impermanencia, vista desde el corazón, no es enemiga de las relaciones, es su esencia. Cada encuentro es precioso justamente porque no se repetirá de la misma manera. Cada conversación es irrepetible, cada gesto de cariño es único. Al reconocerlo,
nos volvemos más presentes, más atentos, más conscientes. Y así, la enseñanza de que nada es eterno se convierte en una guía para vivir nuestros vínculos con mayor plenitud. Nos ayuda a aceptar el dolor de las despedidas, a valorar el regalo de la compañía, a cultivar la compasión que trasciende las circunstancias. Porque, al final, lo importante no es que una relación dure para siempre, sino que mientras dure sea auténtica, nutritiva y transformadora. Si esta reflexión sobre la impermanencia en las relaciones resuena en ti, te invito a suscribirte al canal para continuar explorando juntos cómo la sabiduría budista puede transformar nuestra manera de vivir y de amar. La impermanencia como llave para liberarnos del sufrimiento. El sufrimiento humano, en gran medida, nace de la resistencia a aceptar lo que cambia. Queremos que lo placentero se quede con nosotros para siempre, y cuando se desvanece, sentimos dolor. Queremos que lo desagradable desaparezca de inmediato, y cuando persiste, sentimos angustia. Queremos que las personas que amamos nunca se marchen, y cuando la vida nos las arrebata, quedamos desgarrados. Queremos que nuestro cuerpo mantenga siempre la juventud y la fuerza, y cuando aparecen las arrugas, la enfermedad o la vejez, nos resistimos con miedo. Toda esta lucha contra lo inevitable alimenta un círculo de sufrimiento que parece interminable. El budismo, al señalar la impermanencia como la naturaleza de la realidad, nos ofrece también un camino de liberación. Comprender que nada es eterno nos permite soltar la rigidez, aceptar los cambios y abrirnos a una libertad interior que trasciende las circunstancias. Imagina por un momento que todo lo que deseas con intensidad pudiera permanecer fijo para siempre. La alegría de un instante, el calor de un abrazo, la euforia de un logro. Tal vez al inicio la idea parece atractiva, pero pronto descubrirías que lo inmutable se convierte en monotonía, que lo que nunca cambia pierde frescura, que lo eterno en el plano de los fenómenos termina por sofocar. La belleza de una flor está en su carácter efímero, la magia de un amanecer en que no volverá a repetirse igual, el valor de un encuentro en que es irrepetible. Pretender que lo transitorio se haga permanente es negar la esencia misma de la vida. Y allí, en esa negación, está el origen del sufrimiento. La mente humana, atrapada en sus deseos y aversiones, se aferra a lo que considera bueno y rechaza lo que considera malo. Si algo agradable aparece, queremos retenerlo, poseerlo, controlarlo. Si algo desagradable surge, queremos expulsarlo, ignorarlo, eliminarlo de inmediato. Pero ambos impulsos son ilusorios, porque nada se sostiene fijo y nada puede ser rechazado sin más. El dolor físico cambia, las emociones fluctúan, los estados mentales se transforman, las situaciones evolucionan. El apego y la aversión, al no aceptar esta verdad, generan una tensión constante que en el budismo se conoce como dukkha, esa insatisfacción fundamental que impregna la existencia. Liberarse del sufrimiento, entonces, no significa eliminar todas las dificultades ni escapar de los cambios, porque eso sería imposible. Significa cambiar nuestra relación con ellos. Al comprender profundamente que nada es eterno, que todo está destinado a transformarse, dejamos de luchar contra lo inevitable y encontramos paz en medio de la impermanencia. No es que la tristeza desaparezca mágicamente, sino que aprendemos a vivirla como parte de un flujo mayor. No es que la pérdida deje de doler, sino que entendemos que el dolor también pasará. No es que los deseos se extingan de inmediato, sino que vemos con claridad que perseguirlos como absolutos solo genera vacío. El Buda enseñó que el sufrimiento tiene causas y que por lo tanto puede cesar. Entre esas causas, el apego ocupa un lugar central. Aferrarse a lo impermanente es como intentar sostener agua entre las manos. Cuanto más fuerte apretamos, más rápido se escapa.
En cambio, cuando soltamos, descubrimos que el agua fluye libre y nos refresca sin necesidad de poseerla. De igual modo, cuando dejamos de exigir a las cosas que sean eternas, podemos disfrutarlas en su carácter efímero. Esto no nos priva de placer ni de alegría, al contrario, nos permite vivirlas más intensamente porque ya no estamos preocupados por retenerlas. Tomemos el ejemplo de la juventud. Gran parte de la angustia en nuestra sociedad proviene de la obsesión por mantener un cuerpo joven, por luchar contra el paso del tiempo con todo tipo de artificios. Pero ningún esfuerzo detiene la edad. Quien acepta la impermanencia comprende que cada etapa de la vida tiene su belleza, que la vejez no es una derrota, sino una transformación. Al soltar la exigencia de permanecer joven, uno se abre a vivir plenamente la madurez, a valorar la sabiduría adquirida, a aceptar con serenidad los cambios del cuerpo. Otro ejemplo lo encontramos en las pérdidas. Cuando alguien que amamos muere, sentimos un dolor desgarrador, y es natural. Pero si además de ese dolor añadimos la resistencia a aceptar la realidad, el sufrimiento se multiplica. Nos repetimos, no debería haber pasado, no puedo soportarlo, no quiero que sea así. Esta lucha interior, comprensible pero inútil, nos encadena al sufrimiento. En cambio, aceptar que nada es eterno no elimina el dolor, pero sí lo transforma. Nos permite llorar la pérdida, honrar la memoria y con el tiempo soltar el apego para seguir viviendo. La aceptación se convierte en bálsamo. Lo mismo ocurre con los fracasos y decepciones. Una derrota en el trabajo, una traición, un error cometido parecen, en el momento, definitivos. Pero nada permanece igual. Con los años miramos atrás y vemos que aquello que nos parecía el fin del mundo fue apenas una etapa en nuestro camino. Comprender que todo pasa nos da perspectiva, nos permite atravesar los momentos difíciles con paciencia, con confianza en que también ellos son transitorios. La práctica de la meditación es una herramienta poderosa para interiorizar esta verdad. Cuando nos sentamos en silencio y observamos la respiración, vemos cómo cada inhalación surge y cesa, cómo cada exhalación aparece y desaparece. Si prestamos atención a las sensaciones del cuerpo, notamos cómo cambian de instante en instante: calor, frío, presión, hormigueo, y ninguna se mantiene fija. Si observamos los pensamientos, vemos cómo nacen y mueren sin descanso, como nubes que cruzan el cielo. Este ejercicio nos entrena para aceptar la naturaleza cambiante de todo, y poco a poco esa aceptación se extiende a nuestra vida diaria. Al comprender la impermanencia, también cultivamos una mente más libre del miedo. El temor al futuro suele basarse en la creencia de que una dificultad durará para siempre, pero nada dura. El miedo se alimenta de imaginar catástrofes permanentes, cuando en realidad incluso las peores tormentas acaban disipándose. Del mismo modo, la ansiedad se origina en querer que lo agradable nunca termine, en intentar controlar lo incontrolable. Reconocer que nada es eterno nos libera de esas cadenas. La impermanencia, además, nos enseña a soltar identidades rígidas. Muchas veces sufrimos porque creemos que debemos ser siempre los mismos, mantener intacta una imagen de nosotros mismos. Pero también nosotros cambiamos. Lo que ayer nos definía hoy puede ya no tener sentido. La persona que éramos hace 10 años no es la misma que somos ahora. Resistirse a esa transformación es fuente de sufrimiento, mientras que aceptarla nos abre a la posibilidad de renacer una y otra vez. En la tradición budista se dice que contemplar la impermanencia genera desapego, y el desapego es el camino hacia la paz. Esto no significa que nos volvamos indiferentes, sino que dejamos de cargar con expectativas imposibles. Por ejemplo, cuando alguien cercano actúa de un modo que nos hiere, en lugar de pensar siempre será así, nunca cambiará, recordamos que todo cambia. Las personas también evolucionan.
Eso nos permite perdonar, darnos espacio, confiar en la posibilidad de transformación. El sufrimiento también se disuelve cuando dejamos de buscar seguridades absolutas. El mundo moderno nos vende la ilusión de que podemos controlar todo, planear cada detalle, garantizar cada resultado, construir certezas inamovibles. Pero la vida se encarga de mostrarnos que no es así. Y cuanto más nos aferramos a esas seguridades, más duro es el golpe cuando se desmoronan. Comprender que nada es eterno nos permite relajarnos, vivir con confianza aunque no tengamos todo bajo control, abrirnos al misterio de lo incierto. Incluso el sufrimiento mismo, cuando lo observamos con claridad, es impermanente. Un dolor físico, una emoción de tristeza, una crisis existencial. Todos parecen insuperables en el momento, pero todos cambian. El simple hecho de recordarnos que lo que sentimos ahora también pasará nos da fuerza para atravesarlo. Es como estar en medio de una tormenta, sabiendo que las nubes se moverán, que el cielo no se queda fijo. Esta certeza nos da paciencia, nos da esperanza, nos da resiliencia. La enseñanza budista sobre la impermanencia, aplicada al sufrimiento, nos conduce a la compasión. Porque al ver que todos los seres están sujetos a pérdidas, a cambios, a dolores, comprendemos que no estamos solos en nuestra fragilidad. Todos enfrentan despedidas, enfermedades, frustraciones, miedos. Esta comprensión nos ablanda, nos hace menos egoístas, nos mueve a acompañar a otros en sus sufrimientos con un corazón abierto. La impermanencia, entonces, no es solo una verdad intelectual, sino una llave que abre las puertas de la libertad. Cuando la integramos, dejamos de luchar contra lo inevitable y empezamos a fluir con la vida. Dejamos de cargar con el peso de querer controlar, retener, garantizar. Empezamos a vivir con más ligereza, con más confianza, con más gratitud. El sufrimiento, en lugar de convertirse en una prisión, se transforma en un maestro que nos recuerda lo esencial. Y lo esencial es que cada instante cuenta, cada encuentro es valioso, cada experiencia tiene un sentido. Nada es eterno, pero justamente por eso todo es precioso. Nada es eterno, y por eso no debemos desperdiciar el presente. Nada es eterno, y esa es la buena noticia. Incluso el dolor pasará, incluso las cadenas se romperán, incluso el miedo se disolverá. Comprender esta verdad no nos aleja de la vida. Al contrario, nos sumerge más en ella. Nos hace más capaces de amar sin miedo, de soltar sin resentimiento, de vivir sin obsesiones. Nos da la sabiduría de aceptar lo que es y la fortaleza de dejar ir lo que ya no puede ser. Por eso, la impermanencia es la llave maestra para liberarnos del sufrimiento. Y quien se abre a ella descubre una serenidad que no depende de las circunstancias, una paz que no puede ser arrebatada por los cambios, una libertad que ningún dolor puede destruir. Si estas palabras han tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en la sabiduría budista para vivir con mayor paz y libertad, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en este camino de transformación interior. Gratitud y presencia. Vivir plenamente en un mundo donde nada es eterno. La enseñanza budista de la impermanencia no pretende sumergirnos en un estado de resignación fatalista ni en un pesimismo sombrío. Muy al contrario, nos invita a descubrir la belleza escondida en el fluir de las cosas y a vivir cada instante con plena conciencia. Si nada es eterno, si todo cambia y se transforma, la consecuencia más sabia no es lamentar lo que se pierde, sino aprender a agradecer lo que tenemos en el momento presente. La gratitud y la presencia se convierten en virtudes indispensables para atravesar la vida con serenidad. Allí donde reconocemos que lo transitorio es inevitable, también comprendemos que lo único real es este instante, esta experiencia que ahora vivimos.
este latido del corazón, esta respiración que entra y sale. La gratitud, en este sentido, no es un simple gesto de cortesía ni una emoción pasajera. Es una actitud profunda que transforma nuestra manera de mirar el mundo. Cuando agradecemos, nos entrenamos para reconocer lo que ya tenemos, en lugar de centrarnos obsesivamente en lo que nos falta. Al recordar que nada es eterno, la gratitud se vuelve aún más intensa. Sabemos que aquello que disfrutamos hoy podría no estar mañana, y por eso lo valoramos con más fuerza. Una comida sencilla, la risa de un hijo, la voz de un amigo, la salud que nos permite caminar, la oportunidad de respirar aire fresco, todo se convierte en un regalo precioso porque todo es fugaz. El Buda enseñaba que la mente no entrenada tiende a vagar entre el pasado y el futuro. Se aferra a lo que ya ocurrió o se preocupa por lo que aún no llega. De este modo, se pierde el presente, que es lo único que realmente existe. Cuando entendemos que nada es eterno, aprendemos también que el presente es nuestro verdadero tesoro. No podemos retener el ayer, no podemos controlar el mañana, pero sí podemos sumergirnos plenamente en lo que ocurre ahora. La práctica de la atención plena o mindfulness es precisamente este arte de habitar el presente con gratitud y lucidez. Al comer, por ejemplo, solemos distraernos con pensamientos, con prisas, con conversaciones superficiales. Pero si recordamos que nada es eterno, nos detenemos y saboreamos cada bocado, agradecemos los esfuerzos que hicieron posible esa comida, reconocemos que en ese instante el alimento nos sostiene. Esa gratitud nos conecta con la vida de una manera más profunda. Al caminar podemos estar inmersos en preocupaciones, sin darnos cuenta de que el simple hecho de poder dar un paso es un milagro que no siempre estará garantizado. Recordar la impermanencia nos invita a agradecer cada movimiento, cada músculo, cada sensación. La gratitud también nos protege de la avidez insaciable que tanto sufrimiento genera. Vivimos en sociedades que constantemente nos empujan a querer más posesiones, más logros, más reconocimiento. Pero esta carrera nunca termina, porque siempre hay algo nuevo que desear. Al recordar que nada es eterno, comprendemos que ninguna acumulación material nos dará seguridad absoluta. Entonces, en lugar de obsesionarnos con lo que falta, aprendemos a valorar lo que ya está. La gratitud es un antídoto contra la insatisfacción crónica. Además, la presencia que surge de aceptar la impermanencia nos ayuda a transformar nuestra manera de relacionarnos. Cuando estamos con alguien, en lugar de dar por sentado que siempre estará allí, nos volvemos más atentos, más cariñosos, más capaces de escuchar. Las discusiones pierden fuerza, porque recordamos que el tiempo juntos es limitado. La ternura se intensifica, porque sabemos que cada momento compartido es irrepetible. El amor se profundiza porque dejamos de vivirlo con distracción y lo experimentamos con gratitud plena. La impermanencia, vista desde este ángulo, se convierte en maestra de alegría. Muchas veces pensamos que para ser felices necesitamos certezas, seguridades, permanencias. Pero el budismo nos enseña que, en realidad, lo que necesitamos es apertura, presencia y gratitud. Cuando aprendemos a disfrutar de lo efímero, la felicidad se multiplica. El canto de un pájaro, el olor de la lluvia, la sonrisa de un desconocido, todo se vuelve fuente de gozo cuando dejamos de exigir que dure para siempre. Esto no significa que ignoremos el dolor. Al contrario, significa que incluso en medio del dolor encontramos espacio para la gratitud. Una enfermedad nos recuerda el valor de la salud. Una pérdida nos enseña a valorar más intensamente a quienes aún nos acompañan. Una dificultad nos abre a la solidaridad de quienes nos tienden la mano. Nada es eterno, y por eso nada puede arrebatarnos la posibilidad de agradecer algo en cada situación.
La práctica de la meditación en la tradición budista suele incluir reflexiones sobre la impermanencia para fortalecer esta gratitud. Al observar el cuerpo, reconocemos que está sujeto a la vejez, la enfermedad y la muerte, y eso nos impulsa a cuidarlo con cariño ahora. Al contemplar nuestras emociones, vemos que cambian como las olas del mar y aprendemos a no aferrarnos ni a rechazarlas, sino a agradecer lo que nos enseñan. Al reflexionar sobre las relaciones, recordamos que cada encuentro es transitorio y entonces aprendemos a valorar más intensamente a quienes nos rodean. La gratitud, además, nos abre a una dimensión espiritual más profunda. Nos ayuda a trascender el ego, porque cuando agradecemos, reconocemos que lo que tenemos no es solo fruto de nuestro esfuerzo individual, sino también de innumerables causas y condiciones. Agradecemos a la tierra, al agua, al sol que hicieron crecer los alimentos. Agradecemos a quienes trabajaron para que llegaran a nuestra mesa. Agradecemos a quienes nos han enseñado, inspirado, acompañado. Esta red interdependiente se vuelve más clara cuando recordamos que nada es eterno, y entonces nos sentimos parte de un todo más amplio. Vivir con presencia y gratitud también nos prepara para soltar con mayor serenidad. Cuando hemos valorado profundamente una experiencia, una relación, un momento, podemos despedirnos de él con paz. No sentimos que se nos arrebata algo que nunca supimos apreciar, sino que reconocemos que lo vivido ya es un tesoro en nuestro corazón. La impermanencia no duele tanto cuando hemos aprendido a agradecer. En el mundo moderno, donde todo se acelera y se exige productividad constante, practicar la presencia y la gratitud es un acto revolucionario. Es detenerse en medio de la prisa y decir: esto que tengo ahora es suficiente, esto es valioso, esto merece mi atención. Es dejar de vivir en automático y empezar a vivir despiertos. Es dejar de postergar la vida para más adelante y abrazarla aquí y ahora. Incluso frente a los grandes desafíos de la humanidad, como las crisis sociales, económicas y ecológicas, la enseñanza de la impermanencia y la gratitud nos ofrece esperanza. Porque si nada es eterno, también las situaciones dolorosas pueden transformarse. Y mientras tanto, en medio de la incertidumbre, siempre habrá algo que agradecer. Siempre habrá una posibilidad de estar presentes. Siempre habrá una oportunidad de conectar con la vida. La gratitud y la presencia nos devuelven a lo esencial. Nos recuerdan que no necesitamos que las cosas duren para siempre para ser valiosas. Nos enseñan que la belleza está en lo efímero, que la riqueza está en el ahora, que la vida se compone de instantes irrepetibles, nada es eterno, y por eso cada segundo es un milagro. El Buda decía que la práctica espiritual no consiste en buscar un cielo lejano, sino en despertar aquí y ahora. Ese despertar se da cuando dejamos de vivir dormidos en la ilusión de la permanencia y nos abrimos a la gratitud del presente. Entonces, la vida ordinaria se ilumina. Los sonidos, los colores, los gestos cotidianos se llenan de significado. La gratitud se convierte en un estado natural del corazón y la presencia en nuestra manera habitual de habitar el mundo. Por eso, la enseñanza de que nada es eterno no debe entristecernos, sino impulsarnos a vivir con más amor, con más intensidad, con más conciencia. Es un recordatorio de que no tenemos tiempo que perder en resentimientos inútiles, en preocupaciones sin fin, en distracciones vacías. Es una invitación a decir gracias más seguido, a mirar a los ojos con más atención, a respirar más hondo, a estar más vivos. Nada es eterno, y justamente por eso todo lo que vivimos es invaluable. Nada es eterno, y por eso podemos aprender a despedirnos con gratitud, en lugar de con desesperación. Nada es eterno, y por eso podemos vivir cada instante como si fuera único, porque lo es.
Si sientes que estas reflexiones te ayudan a mirar la vida con otros ojos, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos cómo la sabiduría budista puede transformar nuestra existencia en un camino de gratitud, presencia y paz interior. La impermanencia como camino hacia la compasión y la libertad espiritual. Aceptar que nada es eterno no solo cambia nuestra relación con el dolor, con las pérdidas o con los placeres efímeros. También abre una puerta hacia una dimensión más profunda de la existencia, la compasión universal y la auténtica libertad espiritual. Cuando comprendemos en lo más íntimo de nuestro ser que todo lo condicionado surge y cesa, que todo cambia y se transforma, dejamos de vivir atrapados en los miedos del ego y empezamos a vernos unidos a los demás seres en un mismo destino. Esa visión nos libera del aislamiento, del egocentrismo, de la lucha obsesiva por retener lo imposible, y nos invita a vivir con un corazón abierto y compasivo. El ego, en su ignorancia, busca constantemente permanencia. Quiere un yo fijo, una identidad inmutable, un control absoluto sobre lo que ocurre. Pero esa búsqueda es una ilusión. Nuestro yo mismo es impermanente. Los pensamientos cambian a cada instante. Las emociones fluctúan. El cuerpo se transforma sin cesar. Nuestras convicciones y deseos varían con la experiencia. Creer que existe un yo sólido al que debemos proteger a toda costa genera miedo y sufrimiento. Cuando comprendemos que también el yo es transitorio, aparece una ligereza inmensa. Ya no necesitamos defender una identidad rígida, ya no necesitamos pelear contra la vida para que se ajuste a nuestros deseos. Podemos relajarnos en el flujo cambiante de la existencia. Esa relajación no es pasividad, es libertad. En este estado de comprensión surge naturalmente la compasión. Porque si yo mismo estoy sujeto a la impermanencia, si mis dolores y pérdidas son inevitables, puedo reconocer que todos los seres pasan por lo mismo. Nadie escapa al envejecimiento, nadie escapa a la muerte, nadie escapa a la separación, nadie escapa a la incertidumbre. Esa igualdad esencial nos une. No importa el país, la cultura, la religión o la condición social. Todos compartimos el mismo destino de transitoriedad, y cuando lo vemos con claridad, en lugar de cerrarnos en nuestro dolor, abrimos el corazón para abrazar el dolor de los demás. La compasión, en el sentido budista, no es lástima ni superioridad. No miramos a los otros desde arriba, como si tuviéramos más fuerza o más valor. La compasión es sentir con el otro, reconocer en su sufrimiento nuestro propio sufrimiento, entender que estamos hechos de la misma fragilidad. Cuando recordamos que nada es eterno, dejamos de juzgar tan duramente a los demás, porque sabemos que sus errores y debilidades también cambian. Dejamos de exigir perfección, porque sabemos que nadie puede escapar a las leyes de la impermanencia. En su lugar, cultivamos paciencia, empatía y ternura. Además, la impermanencia nos enseña que incluso los actos de bondad, por pequeños que sean, tienen un valor inmenso. Una sonrisa compartida, un gesto de ayuda, una palabra de aliento pueden desaparecer en segundos, pero su huella queda en el corazón de quien los recibe. Nada dura, y precisamente por eso cada acto compasivo es más precioso. Como las flores que adornan el mundo por poco tiempo, los gestos de bondad iluminan la vida aun cuando se desvanecen rápidamente. La libertad espiritual también se nutre de esta comprensión, porque el apego es la gran cadena que nos ata, y la impermanencia nos recuerda que no hay nada a lo que podamos aferrarnos para siempre. Ni el poder, ni la riqueza, ni la fama, ni siquiera las personas más queridas pueden ofrecernos seguridad absoluta. Cuando lo entendemos, dejamos de poner nuestra confianza en lo transitorio y buscamos una libertad más profunda, la que surge de soltar.
Soltar no significa abandonar ni despreciar, sino vivir con plenitud lo que se nos da sin aferrarnos a que permanezca. Esa actitud nos abre a una paz que no depende de las circunstancias. El budismo enseña que el sufrimiento cesa cuando dejamos de desear que lo impermanente sea permanente. Esa es la raíz de la libertad espiritual. Aceptar la realidad tal como es, no como una resignación pasiva, sino como una apertura activa al flujo de la vida. Cuando dejamos de resistirnos a los cambios, descubrimos una serenidad que ninguna pérdida puede destruir. Y cuando esa serenidad se combina con la compasión hacia todos los seres que también sufren por los cambios, surge un sentido profundo de conexión y propósito. En la práctica cotidiana, esta comprensión puede transformar nuestra vida. Si alguien nos hiere, recordamos que esa persona también está atrapada en la impermanencia de sus emociones, que su enojo o su crueldad no son eternos. Eso nos permite no responder con odio, sino con compasión. Si enfrentamos una dificultad, recordamos que también pasará, y esa certeza nos da fuerza. Si disfrutamos de un momento feliz, recordamos que es fugaz, y eso nos impulsa a saborearlo con gratitud en lugar de darlo por sentado. Incluso en la meditación, la contemplación de la impermanencia es central. Observar cómo cada pensamiento aparece y desaparece, cómo cada sensación surge y se desvanece, nos enseña a no identificarnos con ellos. Cuando comprendemos que los pensamientos no son permanentes, dejamos de verlos como verdades absolutas. Cuando vemos que las emociones cambian, dejamos de temer que una tristeza o una ansiedad duren para siempre. Esa distancia lúcida nos libera del dominio de la mente y nos abre a una libertad interior que no depende de lo que sentimos en cada momento. La impermanencia, además, nos da un sentido de urgencia compasiva. Si nada es eterno, si la vida de todos es frágil y breve, entonces no podemos posponer indefinidamente el amor, la bondad y el perdón. No sabemos cuánto tiempo tendremos para abrazar a un ser querido, para pedir disculpas, para tender la mano. El mañana no está garantizado. Y esa certeza nos mueve a vivir hoy con un corazón abierto. Nos mueve a reconciliarnos, a agradecer, a ofrecer nuestra ayuda, porque tal vez mañana ya no tengamos la oportunidad. A nivel espiritual, aceptar que nada es eterno nos libera del miedo a la muerte. El temor a morir se origina en la ilusión de que deberíamos durar para siempre. Pero cuando comprendemos que la muerte no es más que una transformación, una parte natural del ciclo de la impermanencia, dejamos de verla como enemiga. Nos reconciliamos con ella, como quien se reconcilia con una ley inevitable de la naturaleza, y esa reconciliación nos da una libertad inmensa, la libertad de vivir sin miedo, de entregar cada día con plenitud, de no postergar lo esencial. En este horizonte de libertad espiritual, descubrimos también que lo único que realmente podemos cultivar es la calidad de nuestro corazón. Las posesiones se perderán, los logros se olvidarán, los cuerpos se desintegrarán, pero la compasión y la sabiduría que hayamos cultivado dejarán huellas profundas en la trama de la vida. Aunque también ellas sean impermanentes, su efecto en los demás continúa multiplicándose como ondas en el agua. Así, la verdadera herencia que dejamos no está en lo que acumulamos, sino en la bondad que esparcimos. Nada es eterno, y en esa verdad hallamos la mayor enseñanza espiritual. No necesitamos aferrarnos a nada para ser libres. La libertad está en soltar, en confiar, en abrirnos a lo que es. La compasión surge de reconocer que todos compartimos esa misma condición y que en lugar de luchar solos contra lo inevitable, podemos acompañarnos unos a otros con ternura. La impermanencia, lejos de ser un castigo, es la gran maestra que nos muestra cómo vivir con el corazón despierto. Al final,
Lo que nos salva no es negar que todo cambia, sino abrazar el cambio con amor. Lo que nos libera no es buscar lo eterno donde no existe, sino abrirnos a lo efímero con gratitud. Lo que nos da sentido no es resistirnos a la impermanencia, sino descubrir en ella la oportunidad de amar, de aprender, de compartir, de despertar. Nada es eterno, y en esa certeza encontramos la compasión que une a todos los seres y la libertad espiritual que ninguna pérdida puede arrebatar. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en la sabiduría budista para transformar tu vida, te invito a suscribirte al canal y continuar este viaje de autoconocimiento y despertar juntos.